Bonjour, ça va? Buenos días. Bienvenidos a este 10º episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios, donde estamos analizando en profundidad algunos episodios de la vida de Jesús. Nos encontramos prácticamente en el relato que vamos a analizar ahora, ya al final del ministerio de Jesús. Es prácticamente también el final del ministerio en Galilea. ¿Recordáis que vimos a Jesús calmando el agua en el mar de Galilea, precisamente? Tras ello, Jesús va a curar a los dos endemoniados en Gadara, va a curar también a la hija de Jairo, ya en Cafarnaúm, va de un sitio a otro del lago, haciendo siempre su centro neurálgico en Cafarnaúm. Y allí va a recibir también la invitación de Mateo para cenar. Y Jesús pues se dirige y tiene ahí una fiesta junto a Mateo y todos los conocidos de Mateo, una fiesta que choca mucho con la cultura judía de juntarse con publicanos y pecadores. Y Jesús, estando en Galilea, va a recibir una noticia terrible. Se entera de que su primo, Juan el Bautista, ha sido ejecutado y decapitado por Herodes, un relato que nos comentan los evangelios. Eso entristece muchísimo a Jesús, mucho. Él sabe que su ministerio, como estábamos diciendo, está llegando al final. Él empezó su ministerio en el año 27, estamos prácticamente en el año 30. Juan nos dirá que se acercaba a la Pascua de los judíos y entonces Jesús siente ya el peso de todo lo que le está llegando. Recibe también la visita en ese momento de algunos de sus discípulos que habían ido por encargo suyo a predicar, a sanar también, y ellos les cuentan un poquito todo lo que había ocurrido. Vamos a ver el relato ahora, después de todo esto, de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación que Jesús se hace de más de 5.000 personas en el otro lado del lago de Galilea. Los 4 evangelistas nos comentan este relato, es interesante. Cuando los 4 lo comentan al unísono es porque es un relato importante. Yo voy a guiarme en el Evangelio de Juan porque me gusta mucho Juan. En este relato es el psicólogo, va a psicoanalizar a las personas, pero hay muchos detalles que Juan omite y voy a rescatarlos del resto de evangelios. Muy bien, nos comenta el relato de Marcos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Los discípulos, después de hacer todo su ministerio en solitario, les comentan a Jesús lo que había ocurrido. Y él les dijo: venid vosotros aparte conmigo, vamos al desierto a descansar, a un lugar desierto a descansar. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían ni tiempo para comer. Jesús tiene un ministerio muy prolífero, con un trabajo incesante. Prácticamente nos dice el texto que no tenía tiempo para comer, y Jesús en ese momento necesita unas horas de relax, necesita apartarse del gentío. Si empezamos a leer en Juan, dice que después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Juan nos da un detalle, y es que al mar de Galilea también se le conocía como el mar de Tiberias en latín. Y nos comenta además Lucas un detalle, dice que fueron a una ciudad que se llama Bethsaida. Jesús le pide a los discípulos de pasar al otro lado, llegan a la ciudad de Bethsaida y ahí se van a un lugar tranquilo, un lugar más desierto. Parece ser que este lugar era el Bainá, a 7 kilómetros de Bethsaida precisamente. Y allí Jesús se retira con sus discípulos a poder hablar, a poder intimar, a poder comentar las cosas y a preparar un poquito todo lo que iba a venir a partir de ese momento. Pero hay un problema, y es que Jesús es imposible que esté solo. No había WhatsApp, no había internet, era más difícil encontrar a las personas, pero a Jesús lo encontraban rápidamente. Y nos comenta que la gente, en cuanto lo vio por ahí, enseguida empezó a desplazarse y empezó otra vez a acudir a su lado. Jesús, cuando los ve, dice el Evangelio de Marcos que sintió compasión de ellos. Jesús podía haberle dicho: iros, alejaros, pero no, tiene compasión de ellos. Sin embargo,
Juan va a dar un detalle muy importante para mí, un detalle muy curioso. Ayer os digo la labor de psicoanalista de Juan. Dice, le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Juan lo que está diciendo, la gente seguía a Jesús, pero lo seguía por el interés. Lo seguía porque curaba a los enfermos y querían ser sanos. Llevaban a muchos enfermos también para que Jesús los curara. Y por eso la gente seguía a Jesús. Qué curioso. Acudimos a Jesús por necesidad. Acudimos a Jesús por lo necesitamos. Queremos solventar problemas en nuestra vida. Habría gente sincera, habría gente también que seguía a Jesús porque verdaderamente quería tener la vida eterna, quería tener esa paz, quería verdaderamente conocer más a Dios. Claro que habría mucha gente entre ellos, pero la mayoría nos dice Juan que era solo por el interés. Entonces Jesús empezó a predicarles, como los evangelios nos comentan que empezó a predicarles, a hablarles del reino de Dios, de un montón de cosas, a curar. Y en mitad de todo eso nos comenta el relato de Juan que Jesús vio la gran multitud que había alrededor, se colocó en un monte un poquito más alto, empezó a predicar y ahí vio toda la multitud que había escuchándole. Y entonces se dirige a sus discípulos, en concreto a uno, a Felipe, y le dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coma esta gente? Claro, la gente se había desplazado de sitios lejanos. La gente no tenía que comer, o seguramente las provisiones que tenía se habían acabado. No sabemos ya cuánto tiempo estaban con Jesús. Y Jesús los mira, reflexiona y se dirige entonces a Felipe y le hace una pregunta. ¿Cómo vamos a dar de comer a esta gente? ¿Por qué a Felipe? Pues no lo sé, pero Felipe era de Bethsaida, la población que estaba cercana. Entonces a lo mejor es por eso. Jesús le está haciendo un examen. Acaban de ver a Jesús calmando el mar. Acaban de ver resucitar a la hija de Jairo. Acaban de ver milagros. Ellos mismos han hecho algunos de esos milagros. Y ahora Jesús le hace un examen. Bueno, después de todo lo que hemos hecho juntos, ¿cómo les vamos a dar de comer a esta gente? Y Felipe suspende el examen, suspende rotundamente. Felipe responde con lo obvio, con lo que yo hubiera respondido también. Porque cuando digo estas cosas no estoy criticando. En realidad lo que a ellos les pasa es lo que nos pasa también a nosotros. Y dice Juan un detalle muy importante, por eso digo que Juan era psicoanalista. Conocía muy bien a la gente y dice que esto lo hizo Jesús para probarle. Jesús prueba a Felipe, pero en realidad Jesús está probando a todos los discípulos. Pero Juan entiende el mensaje. No sé si lo entendió en ese momento o lo entendió posteriormente, cuando ya sus ojos fueron abiertos de una forma diferente y comprendieron mucho más tras la resurrección de Jesús. Pero esto lo hizo por probarle. Y Felipe respondió a una pregunta, una respuesta obvia. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos comiera un poco. 200 denarios era aproximadamente medio año de trabajo en una persona. En alguna versión, inclusive, en vez de decir 200 denarios, dice medio año de trabajo no bastaría para. Aproximadamente, podríamos decir, unos 6.000, 8.000 euros. No bastarían para atender y saciar a toda la gente que había ahí. Nos dicen que eran como unas 5.000 personas sin contar a los niños y las mujeres. O sea, aproximadamente unas 10.000. Felipe le dice, Señor, si no tenemos casi nada, ¿de dónde vamos a sacar 8.000 euros para dar de comer a toda esta gente? No sabemos qué más ocurrió, cómo fue la conversación, pero Jesús siguió. Jesús siguió curando. Jesús siguió predicando. La gente siguió escuchando. El estómago de la gente también empezaría seguramente a hacer acto de presencia con sus sonidos, porque empezarían a tener hambre, pero la gente estaba apasionada escuchando a Jesús. Y la gente estaba apasionada viendo los milagros que estaba realizando. Pero Marcos nos comenta, cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a las aldeas cercanas y compren, porque si no se van a caer en el regreso hacia su casa, se van a caer de cansancio, de desmayo. Los discípulos entonces pues dicen lo que es nuevamente obvio, despídelos por favor Jesús, porque
no tienen que comer y no tenemos que nosotros que darles. Entonces Jesús va a dar otro imperativo impresionante. Dadles vosotros de comer. Es increíble, la verdad, que uno piensa en Jesús y es extraordinaria la psicología, la forma de actuar, el cariño, verdaderamente la convicción con la que hace las cosas. Señor, despídelos para que coman. Dadles vosotros de comer. ¿Nosotros? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a darles de comer? Señor, les estaba probando nuevamente. Habían visto, como os he dicho antes, calmar el mar. Jesús no podía atender esas necesidades, pero ellos no entendían aún. No eran capaces de ver todo el ministerio de Jesús en su conjunto. Y uno de ellos, un discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para todos? Andrés va un poquito más y dice: sí, tenemos algo de comida que hemos encontrado entre todos, pero ¿qué es esto frente a todos? ¿Qué es esto para dar de comer a todos? No, es imposible. Es imposible, Jesús. Solo tengo esto. Pero hay una cosa muy importante. ¿En cuántas unidades se pueden convertir 5 panes y 2 pececillos? Si los pones en manos de Jesús. ¿Qué se puede hacer con Jesús por muy poco que tengamos? ¿A dónde podemos llegar con Él? ¿Qué puede hacer Él en nuestras vidas? ¿Qué puede multiplicar? Dice, panes de cebada. Era la comida de la gente más pobre, gente más humilde. No era ni siquiera trigo, era cebada. Entonces Jesús dijo: recostad a la gente, porque había mucha hierba en aquel lugar. Marco nos da un detalle además, dice que se sienten de 50 en 50 y que se recostaran sobre la hierba. Además, Marcos añade verde, debía ser un lugar bastante húmedo, y la gente se recuesta sobre la hierba, y entonces Jesús va a realizar otro de sus milagros impresionantes. Perdonadme que repita esta palabra, pero es que es así, no se me ocurre otra extraordinario. Aquí no va a curar ahora, va a resucitar a un muerto, no va a curar a un leproso o a un ciego, simplemente va a atender las necesidades básicas de las personas, comer. Y dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces y cuantos querían. Jesús bendice esos alimentos, clama al Padre, los da a los discípulos y los discípulos los reparten entre la gente. Y dice cuántos querían. Los discípulos no saben cómo, pero reparten, y contra más reparten, más tienen. No se les acaba, parten ese pan, pero ese pan se sigue haciendo grande otra vez y vuelven a repartir. Y la gente está contenta, la gente está alegre. No sabe la gente cuántos panes tenían o no, pero lo cierto es que están comiendo y están viendo que están repartiendo a todo el mundo. Y dice el relato que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aún sobra. Jesús no solo nos da lo mínimo, con Jesús sobra. No solo llegó el pan para dar de comer en ese momento determinado y concreto hasta que todos se saciaran. No, sobró. Sobró mucho pan. Sobró mucho. Con Jesús sobra. Con Jesús es extraordinario todo lo que ocurre. Y Jesús siempre va más allá. Jesús siempre va más allá. Sobró tanto que dice que recogieron pues 12 cestas con los pedazos que sobró del pan, de todos los que habían comido. ¿Dónde cogieron las cestas? No lo sé. Bethsaida estaba cerca o alguna aldeíta más pequeña cercana, con toda la gente que había ahí, quizá alguno tuviera una casita cercana, trajo, no lo sabemos, no nos importa. Lo cierto es que fueron 12 cestas. Esos discípulos que habían dicho: no sabemos cómo vamos a dar de comer, ahora está cada uno frente a una cesta. 12. Que eran un símbolo a su incredulidad, a su ceguera, a su incapacidad de tener fe en Jesús, a su incapacidad de decir: si Él ha calmado el mar, ¿cómo no va a poder atender a estas personas?
¿Os imagináis el regocijo que habría en ese momento entre toda la gente? La alegría. Se nos dice que en tiempo de Roma se daba el pan al pueblo para que estuviera alegre y no diera lugar a muchos problemas. Pan y circo. En la época de dictadura en España se comenta siempre que se daba toros y fútbol para que la gente estuviera contenta. Aquí Jesús les da pan y la gente está contenta, está saciada, está escuchando además a Jesús. Está viendo milagros, está viendo Netflix, como os digo, en directo y encima comiendo palomitas. Más no pueden pedir. Esta gente que no tenía muchas más cosas en las que emplear su tiempo. Pero Jesús no quería eso. Y Juan ya nos dice que muchos de ellos iban solo por la necesidad de ver esos milagros, no porque lo sintieran de verdad. Y Juan nos da un detalle además importante de por qué él pone este relato aquí. Juan siempre da algún detalle que va más allá, que profundiza más. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Los discípulos, después de ver este milagro, exclaman que era el profeta que tenía que venir. Curioso que no lo dijeron después de la resurrección de la hija de Jairo o la de los endemoniados. Se nos dice más bien los relatos que sintieron temor, alegría, temor, a la vez, juntos. Pero aquí se nos dice, Juan comenta, que dijeron públicamente, este hombre es el profeta que había de venir al mundo. Es un relato extraordinario, un relato que me gusta, que he disfrutado preparándolo, porque me doy cuenta que Jesús no solo satisface las necesidades espirituales, satisface todas nuestras necesidades. Y Jesús nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él, porque Él quiere estar con tu vida y saciarte. Él quiere que sobre pan en tu vida, y lo hará si la dejamos. Que el Señor os bendiga. Voy a seguir estudiando.